En el nombre del Padre, aprender a esperar. En el nombre del Padre, perdonar y sanar. En el nombre del Padre, celebrar y abrazar. En el nombre del Padre, ofrecer. En el nombre del Hijo, vivir para amar. En el nombre del Hijo, amar sin mirar. Aprender. En el nombre del Hijo, mirar sin mirar. En el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, celebrar y en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, que el Espíritu sople para estar siempre vivo. En el nombre del Hijo, amar sin mirar. Aprender. En el nombre del Hijo, mirar sin mirar. Que el Espíritu sople y renueve cada alma. Que el Espíritu sople y abramos las alas. Que el Espíritu sople y nos puedan las ganas de dejar que entre dentro y ventile la casa. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, que el Espíritu sople para estar siempre vivos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, que el Espíritu sople para vivir unidos. Que el Espíritu sople para estar siempre vivos. Que el Espíritu sople para vivir unidos. Sé que hay en tus ojos. ¿Cómo están? Acá estamos con los profes de Lima. A ver si saludan. Bueno, los días miércoles nosotros estamos viniendo a la Parroquia Inmaculada a ayudar a elaborar viandas. Están entregando 180 viandas. Como saben, comenzamos en el colegio una colecta para poder ayudar con donaciones de alimentos no perecederos o carne, pollo, lo que puedan. Alcanzar a la parroquia. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Bueno,
todos los días acá en la parroquia José Ingenieros y Posadas. De 10 a 2 de la tarde hay gente que está colaborando. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya... Hola, soy Soledad. Te quería contar que junto con mi familia somos voluntarios en Cáritas Diocesanas. Nos hemos sumado en este tiempo de pandemia. Asistimos y colaboramos en los barrios San Benito, 22 de septiembre, Bicentenario, Patagonia y Santa Cruz. En este tiempo hay muchas familias que se han quedado sin trabajo y que sostienen a los suyos con lo que pueden. Te invito a que seamos una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que cuando sabe o ve a un hermano desamparado, va a su encuentro. Por esto necesitamos donaciones solidarias, de víveres, ropa de abrigo, pañales, calzado, camas, colchones, leña, caloventores, estufa. Aquellas cosas que por ahí vos no usás, ya sabés que no vas a usar o que están mucho tiempo guardadas, esas cosas, esas donaciones van a servir para aliviar un poco la situación de algunas familias. Que Dios y la Virgen te bendigan hoy y siempre. Cuídate mucho, quédate en casa. Nosotros podemos ir a tu encuentro a buscar aquellas donaciones solidarias y de antemano te agradezco mucho tu colaboración. Y lo que el Señor te invite a donar, hacelo de corazón porque realmente va a aliviar las situaciones de muchas familias. Que estés bien, cariños. Chao. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo, pertenezco a la comunidad de acá de Sagrado Corazón. Bueno, participo en Cáritas y en la pastoral carcelaria ya hace un tiempo. Estamos acá a cargo de la cocina, somos un grupo bastante, cocinamos de lunes a lunes, invitándole a las familias que están de casa a colaborar. Toda ayuda es bienvenida. Desde un postre o alimento no perecedero. El 9 de este mes con 25 viandas y ya estamos hoy 120 viandas. Están viniendo a buscar las familias. Les pedimos a las familias que traigan su tupper, sus recipientes para llevar su porción de comida, sus postres, su pancito. Así que bueno, la esperamos. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a esta fiesta de la Santísima Trinidad. Toda misa, toda Eucaristía es siempre alabanza al Padre por Jesucristo su Hijo en la unidad del Espíritu Santo.
Celebramos hoy a la Santísima Trinidad. Dios mismo quiso mostrarnos su intimidad de amor resumido en el misterio de tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad, de este Dios familia, de este Dios que es una comunidad formada por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Este Dios que es infinita misericordia. Por eso, una vez más, le pedimos perdón. Tú que nos invitas a ser una familia grande que reciba a todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos invitas a ser una comunidad en que todos encuentren un lugar, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres un Dios infinita misericordia y nos invitas a confiar en tu perdón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con alegría alabamos a Dios cantando el Gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria. A ti, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. A los hombres de buena voluntad. Oremos, rezamos esta misa por las intenciones de cada uno de ustedes, de cada uno de los que nos siguen por la radio, por la televisión, por las redes sociales. Pedimos por cada familia, pedimos por nuestra Iglesia diocesana, para que a imagen de la Santísima Trinidad sea una iglesia comunidad, una iglesia familia grande. Pedimos por los que más sufren, las víctimas de la pandemia, también por el consuelo de aquellos que han perdido un ser querido.
Dios Padre, que revelaste a los hombres tu misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu santificador. Te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento muestran a Dios compasivo y bondadoso, desbordante de amor por su pueblo y por el mundo. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió a la montaña del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, llevando las 2 tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí, junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo: Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos cantando. A ti alabanza y gloria por los siglos de los siglos. A ti alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Bendito seas, Dios, de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Bendito seas tú, que sondea los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. A ti alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús revela el misterio de Dios. Abre su corazón para mostrar el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, gloria, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de proclamar forma parte de este capítulo 3, según San Juan, en el cual Jesús se encuentra con Nicodemo y se da un diálogo entre ellos dos. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo es uno de los notables judíos. Nicodemo es un fariseo. Nicodemo es de estas personas que sabían mucho de la ley, que trabajaban en el templo. Quizá alguno de ustedes está siguiendo una serie sobre Jesús que se da en la televisión a la noche y habrán visto que Nicodemo aparece como un fariseo que en realidad tiene mucha curiosidad de saber quién es Jesús. Nicodemo aparece 3 veces en el Evangelio según San Juan. Aparece en este diálogo del capítulo 3, aparece más adelante en el capítulo 7, defendiendo un poco a Jesús en medio de una discusión con sus otros compañeros fariseos, y aparece al final del Evangelio según San Juan, cuando desciende en el cuerpo de Jesús de la cruz, y Él es uno de los que va a comprar todos los productos necesarios para embalsamar el cuerpo del Señor, envolverlo en una mortaja y ponerlo en un sepulcro. Ese es Nicodemo. Nicodemo el que sabe mucho de la ley, Nicodemo el fariseo, pero también Nicodemo el que quiere conocer a Jesús. Nicodemo el que se llena de preguntas cuando escucha al Señor. Nicodemo que tiene ganas de aprender. Nicodemo que le despierta curiosidad la novedad del Evangelio. Nicodemo que no se siente seguro, sino que se anima a dar este paso hacia lo nuevo, hacia esta gran novedad que trae Jesús. Busca a Dios. Nicodemo lo busca a Dios y por eso sale al encuentro de Jesús. Quizá por eso, al final del Evangelio de Juan, Nicodemo tiene este hermoso gesto de ternura, de ir al pie de la cruz, de recibir el cuerpo del Señor y de llevarlo a un sepulcro, una de las obras de misericordia. Quizás sintió Nicodemo que con eso poquito que hacía, estaba devolviendo un poco todo el amor que había recibido de parte de Dios, de ese amor del que le hablaba Jesús en el Evangelio de hoy. De ese Dios que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Y entonces Nicodemo, que seguramente su corazón se había llenado de ese amor, tiene un poquito de ese amor para devolver, envolviendo el cuerpo del Señor y llevándolo a la sepultura. Hay una frase de San Agustín. San Agustín escribió una gran obra que se llama De Trinitate, una obra muy extensa y muy grande de teología. Y San Agustín dice: ves la Trinidad si ves el amor. Ves la Trinidad si ves el amor. Y seguramente Nicodemo vio la Trinidad porque vio el amor encarnado en Jesús. Y vio el amor encarnado en un Señor que lo invitaba a seguirlo, que lo invitaba a nacer de nuevo, que lo invitaba a vivir ese Dios misericordia, de las que nos hablan también hoy las primeras lecturas. En el libro del Éxodo, Dios se define a sí mismo como un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse, pródigo o generoso en amor y en fidelidad.
un Dios amigo de los hombres que camina en medio de ellos. Esas cosas lindas nos dice de Dios la lectura hoy del Éxodo. Y entonces quería invitarlos a todos a que, igual que Nicodemo, nosotros también nos animemos a revisar nuestra imagen de Dios. A Nicodemo le habían enseñado en el templo que Dios era de una manera, y él era un fariseo, un hombre que conocía mucho la ley. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, conoce el amor. Y al conocer el amor, conoce a este Dios del que nos habla la primera lectura. El Dios compasivo y misericordioso, lento para enojarse, el Dios que es amigo, el Dios que camina en medio del pueblo. Nosotros también, con Nicodemo, no puede ser que le hayan enseñado que Dios es un juez que castiga. Y eso no es así. Dios no es un juez que castiga. Dios es un padre, Dios es una madre que acompaña nuestra vida. Como nos dice la lectura, un Dios compasivo. Piensa que resolver la vida con una varita mágica. Y hoy la lectura nos dice que seguramente llora con nuestros dolores y disfruta con nuestras alegrías. Algún otro quizá tenga la imagen, digo yo, del Dios chicle. Vieron que uno come un chicle y mientras tiene azúcar uno lo tiene al chicle en la boca, y después cuando pierde el sabor ya uno lo tira. A veces nos decimos cristianos o tenemos fe en Dios mientras mi vida tiene gusto, mientras las cosas me salen bien. Y el día que las cosas me salen mal, saco a Dios de mi vida, escupo a Dios de mi vida, porque siento que ya no me acompaña. O también la imagen, digo, del Dios aspirina. Uno toma una aspirina cuando le duele la cabeza. Bueno, a veces a Dios también lo buscamos cuando la vida me duele, pero después nunca me acuerdo de Él. Siento que es como un remedio para los momentos complicados. También nosotros estamos llamados, como Nicodemo, a revisar nuestra imagen de Dios y descubrirlo como el Dios amor, el Dios familia, el Dios que no es soledad, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios que, como dice Leonardo Boff, es la perfecta y mejor comunidad. El Dios que nos acompaña, que está cerca nuestro. El padre Julián Cini, un sacerdote y poeta correntino, escribió una canción sobre este Dios familia. Y la estrofa que me gusta dice: y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios Trinidad. De tal palo, tal astilla, somos su comunidad. Precisamente, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, de tal palo, tal astilla. Nosotros nos tenemos que parecer a Dios. Por eso la segunda lectura nos dice que nos animemos los unos a los otros. Por eso la segunda lectura nos dice que vivamos en armonía y en paz entre nosotros. Por eso nos invita a alegrarnos en comunidad, porque nos tenemos que parecer a Dios. Un Dios con 3 personas, pero muy unidos por el amor. Nosotros también queremos ser distintos, pero muy unidos por el amor. Nosotros también queremos ser una comunidad en la que nadie quede afuera. Nosotros también queremos ser una familia grande, que recibe la vida como viene y que también la dona esa vida, porque eso es lo propio del amor, recibir y entregar amor a los demás. En esta solemnidad entonces de la Santísima Trinidad, quiero que le pidamos juntos a Dios que nos parezcamos más a Él. Dios es amor, Dios es familia, Dios es comunidad. Nosotros también queremos vivir el amor de Dios, queremos contagiarlo a los demás, queremos ser una familia en la que respetemos nuestras diferencias, queremos sentir que somos una comunidad. Y entonces
podremos descubrir a Dios amor como lo hizo Nicodemo. Podremos dejar nuestras imágenes viejas de Dios como las que tenía Él y poder descubrir con San Agustín que si vemos el amor, vemos la Trinidad. Nosotros también, en el trabajo de todo este tiempo de pandemia, en todo lo que hemos hecho y se trabaja por los demás, en la cantidad de voluntarios, de laicos, de gente comprometida que hace algo por el otro, estamos viendo el amor. Entonces, de alguna manera, este tiempo de pandemia también nos está mostrando quién es la Santísima Trinidad, ese Dios familia que acompaña siempre nuestra vida. Y a este Dios familia, a este Dios Santísima Trinidad, le rezamos juntos, renovando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y a este Dios, infinita misericordia, le presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Pidamos a Dios Padre Todopoderoso que renueve la creación y nos haga contemplativos y agradecidos por su obra maravillosa y por todas las naciones del mundo, para que con sus gestos y actitudes contribuyan al cuidado de la casa común. Oremos. Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Pidamos a Jesucristo, que es Hijo del Padre, que guíe a su Iglesia para que viva fielmente su vocación evangelizadora. Oremos. Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Pidamos al Espíritu Santo, fuente de unidad, conduzca por caminos de reconciliación a las familias desunidas y que ilumine a los que buscan la cura para la pandemia. Oremos. Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Con el Papa Francisco pidamos que se deje de comercializar con las armas y se invierta en investigación, curas, vacunas. Oremos. Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Por nosotros, para que aunque no podamos participar por ahora de la Eucaristía, sigamos esparciendo las semillas de la palabra entre nosotros y entre aquellos con quienes nos comuniquemos. Oremos. Trinidad Santa, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, estas intenciones que te dirigimos con fe. Sabemos que nos escuchás porque sos un Dios que camina entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparamos la mesa de la Eucaristía, lugar del encuentro de la familia cristiana con Dios, que según nos dijo San Juan Pablo II, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia. Padre
Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todos los santos de la Iglesia. Señor y Dios nuestro, por la invocación de tu nombre santifica los dones que te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en una sola persona, sino tres personas distintas de una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia alguna. Por eso, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. A ti, los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz: Santo, santo es el Señor que está en todo lugar. Hosana en las alturas, Él nos bendecirá. Hosana en las alturas, está en todo lugar. Santo, santo Señor, Él nos bendecirá. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos especialmente por todos nuestros familiares y amigos difuntos, por aquellos que han partido pero que siguen en nuestro corazón, porque el amor es más fuerte que la muerte, porque la vida triunfó definitivamente con la resurrección del Señor. Y por eso nuestros seres queridos siguen vivos en nuestro corazón, en nuestra vida y en el cielo.
Admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, Nicodemo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como familia de Dios, como pueblo de Dios, unidos en el amor más allá de nuestras diferencias, rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con todo el Espíritu. Nos volvemos a poner la mano en el corazón. Recordamos esta frase de San Agustín: ves la Trinidad si ves el amor. Cada vez que amamos a nuestros hermanos, estamos también descubriendo el infinito amor de Dios para con nosotros. Deseemos entonces la paz a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que están solos, a los que están tristes, angustiados. Deseemos la paz también a aquellos que deberíamos querer un poco más. Deseemos la paz a todo el mundo. Que nos parezcamos a ese Dios Trinidad, que nos podamos parecer a ese Dios amor, a ese Dios familia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús está con nosotros. Su presencia se hace comunión de hermanos y hermanas. Nicodemo, cuando se encontró con Jesús, cuando lo escuchó al Señor, descubrió a este Dios amor. Descubrió y tuvo esta nueva imagen de Dios, de un Dios de infinita misericordia, de un Dios que lo invitaba a nacer de nuevo, de un Dios que tanto amó al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Que esta comunión espiritual también sea un profundo encuentro con Jesús, para que también cada uno de nosotros pueda renovar su imagen de Dios, pueda descubrir a este Dios Trinidad, pueda descubrir
a este Dios familia que camina con nosotros. Creo, Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como ya te he recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Jesús, que jamás me separe de ti. Amén. Dios es conmigo en el misterio, como una luz que apaga estrellas. Dios, que te ocultas a los sabios y a los pequeños. Te revelas, Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Padre, en tu gracia y tu ternura, la paz, el gozo y la belleza, danos ser hijos en el Hijo y hermanos todos en tu iglesia. Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Al Padre, al Hijo y al Espíritu, acorde, melodía eterna, honor y gloria por los siglos. Canten los cielos y la tierra. Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Dios uno y trino, misterio de amor, habita en el cielo y en mi corazón. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar ahora a la gente de Cáritas que nos van a compartir las distintas acciones de este tiempo.
Bueno, buenos días a todos. Bueno, nuevamente queremos agradecer, ya comenzamos el mes de junio, el mes de la caridad, con este lema que es tu generosidad aumenta la esperanza, ¿no? Y pensábamos con todos los agentes de Cáritas que este lema fue puesto hace un tiempo atrás pensando en impulsarnos como iglesia a eso, ¿no? A vivir, que la generosidad nos pueda ayudar a compartir la esperanza unos con otros, ¿no? Y hoy nos encontramos agradeciendo eso, ¿no? Agradeciendo que realmente lo vamos viviendo, que este lema que fue pensado fue primero puesto en práctica y hoy lo podemos agradecer, porque de verdad que el compartir de tanta gente, de su tiempo, de sus pensamientos, de la cantidad de cosas materiales que en este tiempo también hemos compartido, la cantidad de dones que hemos puesto al servicio, nos ha ayudado a aumentar la esperanza entre nosotros de que juntos podemos seguir caminando en este tiempo, ¿no? Entonces, en este mes nos encontramos agradeciendo, nos encontramos diciéndoles a todos que sigamos en este camino tratando de vivir este lema que me parece que nos ayuda a todos a sentirnos familia, a sentirnos hermanos. Bueno, y en la parte del agradecimiento también agradecerle a todos los voluntarios, a los nuevos voluntarios, a los que ya vienen caminando hace un buen tiempito, y hacemos nuevamente la reinvitación para todos aquellos que se quieran seguir sumando a la página de Cáritas, caritas.com.org/voluntario, ahí ya se pueden inscribir y se pueden seguir sumando a este día. Así que bueno, agradecerles, y bueno, en línea de esto, para no ser reiterativo, porque son un montón de acciones que venimos acompañando en este tiempo, específicamente estamos en la mitad de la campaña de la Frazame, que le pusimos ese nombre, que es la campaña de frazadas y botas de goma o de trabajo, que aíslen el frío y que se banquen un poquito el barro. Estamos ahí, arrancando, pero bueno, ya el frío ya llegó, y con este compromiso que hemos tomado diocesanamente de ser una iglesia que abriga, es importante que a nadie le falte ese abrigo. Entonces, queremos reforzar eso. En la diócesis, comunicate con cualquier red social o comunicate con tu referente de Cáritas de tu localidad. Y en Río Gallego específicamente estamos haciendo como una especie de base en la parroquia Don Bosco, específicamente la Casa Mele, que es la que está al costadito de la parroquia, de lunes a sábado, de 4 a 6 de la tarde. Así que ahí puedes dejar tu donación o comunicate con cualquier nuestra red social. Hay un montón de formas para acercarse, así que bueno, ya llegó el frío, tenemos que ser una iglesia que abriga y es importante esa donación. Muchas gracias. Creo que de alguna manera lo que estuvimos viviendo y estamos viviendo en este tiempo de pandemia es encontrar a Dios en nuevos gestos de amor, en nuevos gestos de ternura. No hemos sentido familia, ¿sí? El dolor del hermano es propio, nos han preocupado las necesidades de los demás. Por eso, porque somos una familia grande, porque somos una comunidad que quiere vivir a imagen y semejanza de este Dios familia. E igual que Nicodemo, también nos abrimos a la novedad. Nicodemo dejó sus seguridades de lado y se animó a encontrarse con Jesús y descubrir a este Dios amor, a este Dios que tanto amó al mundo, que entregó a su Hijo. Nosotros en este tiempo también nos abrimos a cosas nuevas, modos nuevos de vivir la fe, nuevos modos de poner en práctica algunas acciones de la caridad. Estamos aprendiendo entre todos. Ustedes saben que yo escribí la carta pastoral y los sigo invitando a todos los martes a las 19 horas, que hacemos una hora de reflexión sobre las distintas partes de nuestra carta pastoral, que se llama, después de mañana, una iglesia renovada, una caridad creativa. Por las redes sociales, el Facebook, por Instagram, por el YouTube, pueden entonces acceder a ese rato de reflexión, a esa catequesis de la carta pastoral, que por supuesto que la carta también está en las redes y los invito a leerla, y aquellos que se animen a imprimirla, porque para algunos no hay mejor manera de leer que en papel, entre los que me cuento. En relación al tema que tratamos hoy, yo quería leerles simplemente 3 párrafos. Aprendimos a trabajar en comunión. Somos la iglesia que acompaña a los que sufren, todos con la camiseta de Jesús, sin estrellas, sin protagonistas.
Hemos tenido que asumir la consigna de que la mejor ayuda es la que se organiza. Por eso tuvimos que empezar a desterrar la idea de pedir donaciones cada uno por su lado. Empezamos a pensar en conjunto, de manera más institucional, sin cortarse solos y a la vez ayudarnos entre nosotros, dejando de lado el impulso inmediato de pedir permiso y pedir siempre al Estado primero. Creo que hemos aprendido a ser iglesia en comunidad, todos juntos. Que podamos aprender del tiempo de pandemia, que todos se sientan protagonistas en nuestras comunidades, en nuestros colegios, en nuestros grupos. Que nadie tenga que pagar derecho de piso, que demos lugar a gente nueva, que se sientan bien recibidos. Somos iglesia, comunidad grande con lugar para todos. Veníamos pidiendo a Dios que el año eucarístico diocesano nos comprometa en la construcción de una sociedad más justa y fraterna, sin hermanos descartables o desechables. Que en nuestras comunidades nadie quede afuera, que no seamos jueces condenatorios que levantamos el dedo acusador opinando de la manera de vivir de los demás. Insistir en ser comunidad, insistir en ser hermanos, insistir en que nadie quede afuera es un modo de vivir este Dios Trinidad. Recuerden la frase de San Agustín: ves la Trinidad cuando ves el amor. Nicodemo vio a Dios Trinidad porque se encontró con el amor de Jesús en ese diálogo del que nos hablaba hoy el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos podemos quedar en paz. Muy buen domingo y buen almuerzo para todos. Aprender a esperar, en el nombre del Padre perdonar y sanar, en el nombre del Padre celebrar y abrazar, en el nombre del Padre ofrecer un hogar, en el nombre del Hijo vivir para amar. En el nombre del Hijo, amar sin mirar. En el nombre del Hijo, mirar sin juzgar. En el nombre del Hijo, sembrar siempre paz.